Honorable Josefa, tiene la palabra. Buenas tardes, honorables diputados y diputadas, bufete directivo, amigos de la prensa, a los sacerdotes, pastores, monjas y también a las mujeres del CIPAF, de Profamilia y otras instituciones de lucha en la defensa de los derechos de la mujer. Yo también quiero leer el artículo 102 de la Constitución de la República que habla de las observaciones. Y dice así: observación a la ley. Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la Cámara de donde procede. Quiñones. Y en el término de 10 días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de 5 días a partir de ser recibida. El Poder Ejecutivo remitirá sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales recaen y motivando las razones de la observación. La Cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión las 2/3 partes de los miembros presentes de dicha Cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra Cámara. Y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101 de esta Constitución de la República. Esto para dar aquiescencia a que el presidente de la República hizo las observaciones de manera adecuada, hizo lo que tenía que hacer y, como dice el artículo, le corresponde entonces a la Cámara actuar en consecuencia y rendir un informe. Yo quiero decir en esta honorable Cámara de Diputados de que la coherencia es parte del haber de un legislador o de un político o política que se respete y que respete también sus posiciones y principios. Y en el año 2010, cuando discutimos la modificación a la Constitución de la República, nosotros mantuvimos una posición y entendimos que esto pudo haberse evitado. Cabe decir que en esta Cámara de Diputados ningún legislador o legisladora está de acuerdo con el aborto criminal. Ninguno. Ahora bien, siento que ha habido un chantaje en el planteamiento. Siento que ha habido presión en planteamientos que han confundido incluso a muchos colegas. Y yo quiero decir también que este código ni siquiera despenaliza el aborto. Todo lo contrario, lo penaliza de una manera fuerte y dura. Leamos bien, leamos correctamente, leamos también entre líneas, si alguien quisiera entre líneas hacer valer alguna posición. Entonces, en este sentido, yo creo que es sumamente importante que nosotros hagamos valer las situaciones que hemos planteado en el pasado y en el presente reciente. En el pasado defendimos el aborto terapéutico cuando está en peligro la vida de la madre, cuando afecta a la salud de la madre, y vuelvo a hacer esa misma posición, con responsabilidad por la gran cantidad de mujeres afectadas por la muerte, condenadas a morir cuando no se toman decisiones importantes justo a tiempo. Y presentamos también ante el Código lo que fueron los estados de necesidad
Y cuando de aquí, de este Congreso, de esta Cámara de Diputados, emanó el primer informe hacia el Senado de la República, aquí no hubo ningún problema porque hablamos de los estados de necesidad, garantizando de esa manera las acciones de los médicos, de los galenos, del personal de apoyo, de las enfermeras y los enfermeros, que no se pusieran en situación de nerviosismo al intervenir una mujer que necesitaba salvarle la vida. Si la vida está en peligro del niño de la madre, ¿cómo es posible que una madre que tenga 4 niños y hay una situación inevitable no se pueda elegir salvarle la vida? Pero esto, señoras y señores, honorables legisladores y legisladoras, está íntimamente preparado, montado para las mujeres pobres de nuestro país, para aquellas que no se pueden ir a Puerto Rico donde está despenalizado el aborto, sobre ninguna circunstancia. Y aquí, nuestras mujeres, cuando tienen un estado de necesidad, cuando por cualquier casualidad de la vida tienen que practicarse un aborto terapéutico, las pobres acuden a los hospitales. Y en los hospitales, los médicos entran en el nerviosismo de decidir y llamar al director que si se hace, que si no se hace. Y ahí una hemorragia puede ser que castre la vida de esa mujer. Tenemos que tener cuidado en coartar el derecho a vivir que tienen también las madres. Creemos que debe ser de reflexión para nosotros en esta tarde y que nosotras pensemos también en el lugar que estaríamos sin tomar una posición dubitativa o una posición de doble moral cuando tenemos una hija que tiene que someterse a un aborto terapéutico o en cualquier estado de excepción. ¿Cuál es la decisión que tomamos nosotros cuando nos afecta a nosotros? ¿Cuál es la decisión que se toma? Usted va a decidir por la muerte de su hija. Usted va a decidir por afectar a su hija. No es verdad. No es verdad y no seamos hipócritas. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos también que respetar esa vida de esa madre, esa vida de las mujeres, ese derecho que tiene también ella a sobrevivir. Los médicos de nuestro país están contestes con esta posición. Y los médicos de nuestro país necesitan también garantías, porque en medio también de los problemas que nos da la justicia dominicana, yo entiendo que los médicos están en una situación de desosiego por la situación presentada. Hay que decir también que cada uno de nosotros es dueño de su posición, es dueño de su verdad, pero no es tampoco dueño de los derechos de todos y de todas. Quiero recordar también aquí el caso de Esperancita. Esperancita, como uno de los casos que salen a la luz. Esperancita tenía leucemia, no se le podían administrar los medicamentos porque estaba embarazada. Había que tomar una decisión al respecto. Finalmente Esperancita muere porque no se le pudo practicar, no le permitieron practicarle un aborto. Su madre da un testimonio en ese sentido y los resultados fueron funestos. Una niña que murió simple y sencillamente. ¿Por qué murió Esperancita? Por negligencia, por no hacer lo que había que hacer en ese momento, por negarle la oportunidad de ella vivir. Se fueron los dos. Repito, no estamos de acuerdo con el aborto criminal, pero nosotros hemos presentado aquí en este Congreso las condicionantes adecuadas y además quiero que se quite de la mentalidad de algunas personas que con malignidad llamarían a algunos diputados y diputadas que defienden esta posición aborteros y demás. Soy un amante de la vida, pero también soy amante del respeto a los derechos de las personas
y con ello estamos respetando la vida de muchas mujeres que pueden estar en peligro de morir. Muchas gracias. Gracias, honorable.